Raúl Borotapia, para éxitos. Muchas gracias, Álvaro. Y estamos en línea con Fernando Rospigliosi, analista político, que además fue uno de los que llamó la atención sobre el hecho de que había gente que no quería ver lo que obviamente estaba ocurriendo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Tú creo que tienes que bajar un poquito el volumen debes tener prendido el televisor en Canal 11 Movistar, seguramente por eso se está metiendo un eco por ahí. ¿Cuál es tu juicio, Fernando, de la situación que se ha creado a partir de la decisión del día de ayer de Pedro Pablo Kuczynski? Porque evidentemente esto va a producir cambios en el escenario político, ¿no? Claro, bueno, esto era de esperarse, ¿no? Kuczynski hizo una cosa increíble, encabezó nuevamente una coalición antifujimorista para salvarse de la vacancia, pronunció discursos muy enérgicos y al mismo tiempo negociaba con Kenji, con Alberto Fujimori, sus votos en el Congreso para salvarse de la vacancia a cambio del indulto. Los antifujimoristas se negaron a creer lo que era evidente y decían que no había ningún indulto en curso, cuando era evidente que se estaba negociando el indulto. Porque además todo... Tú mismo publicaste claro los documentos que yo retuiteaba en el Twitter, que hacían evidente el jueves que se venía el indulto, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos el resultado de este absurdo, ¿no? De que los antifujimoristas terminaron siendo los principales impulsores del indulto a Alberto Fujimori y hoy día se sienten defraudados. El problema para Kuczynski ahora es muy serio, porque por un lado va a tener que enfrentar la oposición que está disminuida en el Congreso, ciertamente. Keiko Fujimori tiene ahora solo 61 congresistas y de repente arrebatan algunos más, pero de todas maneras es un grupo fuerte. Y de otro lado, los antifujimoristas que han quedado decepcionados con Kuczynski, que ahora van a convertirse en opositores también. Entonces yo creo que el próximo año la situación del presidente va a ser realmente crítica, ¿no? Sin apoyo, sin una bancada importante, sin partido político, ciertamente, sin aliados, yo creo que se va a ver muy comprometido. Ahora, lo increíble es que, ¿qué era lo que teníamos nosotros sobre la mesa? Una discusión sobre, uno, si el presidente había mentido, y dos, si las mentiras se habían referido a algo tan serio como una vinculación con Odebrecht que él había negado. Y eso nos enfrentaba al contexto de una decisión sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y esa discusión, él hizo que se convirtiera en la discusión de un pretendido golpe de Estado fujimorista. Para eso tuvo que convencer a sus vicepresidentes que ofrecieran sus renuncias, con lo cual, si él salía y ellos renunciaban, entraba Galarreta, es decir, un fujimorista. Entonces digamos, agitó el fantasma, el cuco del fujimorismo, pero a la vez estaba negociando con Fujimori, con el padre de la criatura, digamos. No, su libertad, qué cosa increíble. O sea, no puedes negar, Fernando, que cierto nivel perverso de habilidad política hay ahí, ¿no? Bueno, sí, en la desesperación hizo esas cosas, pero hay que tener en cuenta de que eso solo fue posible porque el antifujimorismo está totalmente cegado por el odio. O sea, por un lado, Kuczynski estaba blufeando con la renuncia de los vicepresidentes. Los vicepresidentes jamás dijeron que iban a renunciar. Eso es verdad. Sobre eso me llamó la atención Jenny Vilcatoma. Me dijo, ¿tú has escuchado a Martín Vizcarra decir que va a renunciar? No va a renunciar. Pues, o sea, ya, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ni Martín Vizcarra ni Arauz de ninguna manera iban a renunciar, pero él lo dijo y los puso al costado. Obviamente ellos no podían negarse a aparecer en esa foto, en ese video, pero era un bluff. Y los antifujimoristas se agarraron de esa mentira para justificar
su comportamiento. O sea, como digo, ellos han actuado absolutamente cegados por el odio, porque era una maniobra más o menos evidente, ¿no? Ahora, el otro asunto es que, yendo un poco más profundamente al análisis de la situación, yo he escrito muchas veces sobre esto, las vacancias, los juicios políticos en América Latina que han terminado con la destitución de los presidentes, siempre incluyen tres elementos. Uno es los escándalos políticos que tocan al presidente, dos es una mayoría parlamentaria que está por vacarlo, pero un elemento fundamental que ha existido siempre es la movilización en las calles contra el presidente, y eso no había en este momento. Entonces, cuando hay movilización en las calles, los congresistas de diversas bancadas inmediatamente se suben al carro de la oposición para vacar al presidente, pero ese factor, que es muy importante, no existía por razones obvias. Estamos en Navidad, Año Nuevo, y no hay movilizaciones significativas, ¿no?, en estas fechas. Entonces ahí los fujimoristas tuvieron un error de cálculo en qué momento plantear la vacancia. La vacancia no se produce, o no se ha producido nunca en América Latina, con las calles frías, se produce con las calles calientes. Entonces ahí ha habido un asunto que ellos no tuvieron en cuenta. Al margen de eso, los problemas que tiene el presidente son obvios con su vinculación con Odebrecht. Él está metido hasta el cuello en este asunto, y es probable que en los próximos días, semanas y meses vuelvan a aparecer más informaciones, y la posibilidad de un nuevo juicio político y una nueva amenaza de vacancia sin duda está presente. No es que eso se terminó ahora, no es así. Eso puede resurgir de acuerdo a las condiciones políticas el próximo año nuevamente. Ahora, el problema es hasta dónde va el compromiso, porque acá lo que está claro, lo acaba de reconocer el propio William Paco Castillo, que es una persona que no solo ha sido abogado, sino es una persona cercana a Alberto Fujimori, que ha sido el propio Alberto Fujimori el que ha participado en este proceso de la vacancia. Él ha llamado por teléfono, él se ha comunicado con congresistas, él ha tenido un contacto directo y ha sido, insisto, un factor activo en este proceso, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que viene luego. Es decir, yo te doy los votos para que no te vaquen, tú a cambio me das el indulto, pero ¿cuál es el siguiente capítulo? Yo te voy a proteger, o sea, yo me voy a convertir, porque lo que está diciendo William Paco es que Alberto Fujimori está enfermo, etcétera, pero con todas esas limitaciones, eso no le impide ejercer un liderazgo sobre Fuerza Popular. Es decir, presentarse él como el jefe de Fuerza Popular y él ser el que da las instrucciones de cómo vota o cómo no vota la bancada de Fuerza Popular. Sin ninguna duda, yo creo que él va a jugar un papel socavando el liderazgo de su hija Keiko. Yo creo que eso está muy claro, y que él va a trabajar cercanamente con su hijo menor, Kenji. Ahora, que va a tener una influencia sin duda, pero hay que tener en cuenta también que muchos de los congresistas y dirigentes fujimoristas que están al lado de Keiko no son de la vieja guardia, o sea, no le tienen lealtad a Alberto Fujimori, sino a Keiko Fujimori, que es la que los ha llevado al Congreso y la que se presenta como la candidata capaz de ganar las próximas elecciones. Entonces, ahí hay un problema real. No es paradójico, por cierto, que el fundador y el líder histórico del fujimorismo ahora se vea desplazado hasta cierto punto solamente por su hija, pero hemos visto en el caso de Le Pen en Francia que también ocurrió una cosa similar. La hija terminó desplazando al padre, ¿no? Entonces, en fin, hay una cosa ahí complicada, porque seguramente Kenji y Alberto Fujimori van a tratar de atenuar la beligerancia de sus partidarios. Ellos están agradecidos al presidente Kuczynski y van a seguirlo respaldando, como lo ha estado respaldando Kenji desde hace un año por lo menos. Ahora, es difícil prever qué va a pasar, ¿no es cierto? Me refiero al fujimorismo, porque, es decir, ahí va a venir de todos modos una fractura, a menos que Keiko, se someta, ¿no es cierto?, a la voluntad de su padre.
Porque además, finalmente, ¿qué le da fuerza? O sea, ¿quién es Keiko Fujimori? Que es algo que ella no tendría que olvidar. Ella es la hija de Alberto Fujimori. Eso es lo que le da, digamos, cierta legitimidad ante el sector de la sociedad que lo sigue, ¿no es cierto? Claro, pero hay un asunto que hay que tener en cuenta también. ¿Qué cosa nos dicen las últimas encuestas? La de Datum le da una calificación de 0,6 sobre 20 a Pedro Pablo Kuczynski por su gestión en diversos ámbitos. La de Ipsos le da 18% de popularidad y 75% en contra, la más baja popularidad que ha tenido a lo largo de todo su mandato. O sea, políticamente no es mucho negocio convertirse en respaldo, apoyo partidario del presidente ahora. O sea, desde ese punto de vista, Keiko Fujimori tiene mucho más posibilidades. Es decir, ser opositora a un gobierno desacreditado, débil y mal calificado por la población, sí es rentable políticamente. Entonces, en ese sentido, ella tiene muchas cosas a su favor. De otro lado, la mayor votación de Keiko Fujimori el año pasado fue en el norte, y el norte ahora está muy descontento con Pedro Pablo Kuczynski por el fracaso de la reconstrucción. Así es que no es fácil para Alberto y Keiko Fujimori ponerse al lado de un presidente desacreditado y además con una credibilidad que ya está en prácticamente cero, ¿no? Después de sus mentiras de Odebrecht, sus mentiras sobre el indulto, sus mentiras sobre todo, ya nadie le puede creer. No. Además, yo te llamo la atención. Tú sabes que por razones periodísticas en general y a estas alturas por razones personales, porque a mí me han insultado de una manera miserable en estos días en las redes sociales por haber dicho la verdad, además, porque ahora está claro que yo fui el que dije la verdad, ¿no es cierto? Y yo me he dedicado a indagar minuciosamente todo el procedimiento, y el comunicado del presidente dice que Alberto Fujimori solicita el indulto el día 11, eso no es cierto. El día 11, el INPE, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, le pide al Ministerio de Salud que nombre una comisión que se nombra el 12, que se instale el 13, pero que el día 13 se enfrentan a un problema, Fernando, que Fujimori no había firmado ninguna solicitud. Y Fujimori recién la firma el 14 y recién es ingresada el 15 al Ministerio de Justicia. Claro. Entonces, en realidad todo debió empezar el 15, pero todo ya había empezado el 11. Entonces, eso es lo que te prueba que había un acuerdo. Más allá de los papeles, había un acuerdo, ¿no es cierto? Claro, ellos han festinado todos los trámites y han pretendido presentar esto como un indulto humanitario cuando es claramente un indulto político. O sea, no han tenido el valor, la hombría de salir al frente y decir, bueno, sí, esto es así, y ya lo indultamos. Ahora, claro, pero no hay ninguna posibilidad, o sea, legalmente y finalmente el indulto humanitario y el derecho de gracia presidencial, porque no sé cuál es la diferencia, pero lo que dice, se concede el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias al interno del establecimiento penal de Barbadillo, Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Pero, o sea, legalmente una decisión de esa naturaleza del presidente no podría ser revisada. No. Respecto al derecho de gracia, lo que entiendo es que eso elimina también la posibilidad de que él sea procesado por otros delitos, porque como tú sabes, estaban también tratando de procesarlo por otros crímenes, lo de Pativilca y otros sucesos que ocurrieron durante su gobierno. Entonces, de esta manera también han borrado la posibilidad de que pueda ser procesado por otros delitos cometidos durante su mandato. Entonces lo han limpiado completamente. Ahora, que se pretenda revertir esto, que se diga que se han fascinado trámites o que se vayan a instancias internacionales, eso no tiene... Está bien complicado. Va a tener más efectos políticos que reales. Ahora, una última pregunta. ¿Qué va a pasar con tu amiga Rosa María Palacios?
que no solamente ha sido... Yo no puedo creer eso, francamente. No, porque además yo, claro, acá no solamente ha ocurrido que nos han pretendido vender que había una tremenda asesoría PPK. ¿Qué asesoría? Han amarrado con el chino para conseguir los 10 votos, punto. Eso es lo que ha pasado. No ha sido una gran victoria de ningún discurso y de ninguna asesoría, pero además ella ha dicho, yo he hablado con el presidente y me ha dicho que no va a haber indulto, y 24 horas después sale el indulto. O sea, ha quedado en ridículo. Bueno, o sea, yo no entiendo cómo le pueden creer a un mentiroso como Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ya en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, ha quedado absolutamente claro que él miente sistemáticamente y con todo desparpajo. Entonces dicen, bueno, él me ha dicho que no lo va a indultar. Bueno, obviamente está mintiendo. O la señora Arauz, que el día jueves salió a decir, no va a haber indulto, a negarlo empíricamente. O sea, los ha dejado a todos colgados de la brocha, pero es una ingenuidad creerle, ¿no? A estas alturas. Yo sí le he creído hace años y confiaba en él, pero después me di cuenta de que no era una persona confiable, ¿no? Y creo que todo el país se ha dado cuenta. Yo me acuerdo, tú eras parte del comienzo de la campaña electoral última, ¿no? Y saliste, ¿no? Yo me salí en febrero, sí, a mediados de febrero, porque no me gustaban las cosas que veía, pero, en fin, pero ya a estas alturas, creerle después de sus mentiras respecto al caso Odebrecht, ya me parece muy ingenuo, ¿no? Muchas gracias a Fernando Rospigliosi, analista político, por habernos contestado. Gracias, felices fiestas para ti y tu familia, Fernando. De igual manera. Un abrazo. Nosotros nos vamos a la pausa. Dentro de unos minutos vamos a conectarnos con la congresista Indira Wilca, que acaba de salir de la DINOES. Ella ha ido para allá con Marisa Glave, otra congresista del Frente... no, ya no son del Frente Amplio, no, ahora son de Nuevo Perú. Ahora, ¿para qué fueron? No, porque ahí lo que está ocurriendo es que ya no está Alberto Fujimori, aparte ocurrió la visita familiar esta de los Humala Heredia, ¿no es cierto? O sea, supuestamente Nadine Heredia ha sido trasladada para allá, han llevado a sus hijos para que pasen un día familiar de Navidad, cosa que es, digamos, reconocible, ¿no? O sea, las familias no tienen por qué pagar por estas circunstancias, pero digamos que no son los únicos presos separados de sus familias, ¿no? Hay decenas de miles de presos que están viviendo la misma condición, de mujeres que están separadas de sus hijos, ¿no es cierto?, que deberían recibir el mismo trato. Pero en fin, vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en